El tema esta noche, aunque continuamos con el tema del ayuno, dentro del tema del ayuno, el tema es entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento en la cual nos hemos encontrado entre la espada y la pared. Momentos de desesperación, momentos de angustia, que no sabemos qué hacer. Nosotros terminamos el domingo con el pasaje del Salmo, el 84. Quiero partir de ahí otra vez. Salmo 84, 5 y 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, porque cuando pasamos por este momento en la que estamos entre la espada y la pared, no vemos soluciones. El salmista en un momento dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dijo: mi socorro viene de Jehová. Siguiendo con este verso, en el Salmo 84, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Fíjese bien que David no está hablando aquí de manera impersonal. David no está diciendo: bienaventurado el que tiene en él su fuerza, en él, señalando a alguien que no está presente. Es una oración personal. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, los cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Y dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Yo me he visto muchas veces entre la espada y la pared. ¿Cuántas veces? Entre la espada y la pared. Yo mandé unas fotos. A ver si podemos ver la iglesia en la 51. Estábamos allí. Esa era la iglesia en la 51, ese era el tamaño. Esa foto no dice Sonido Alabanza porque ese templo fue vendido y le pusieron el letrero que ustedes están mirando ahí. Y si ustedes pasan por ahí hoy, posiblemente ese letrero está ahí, ese que tiene hoy. Por eso es que no dice el Sonido Alabanza. Pero ahí estuvimos. Y llegó el momento que no cabía la gente. Teníamos que irnos. Y lo interesante es que pusimos en venta el de edificio y nadie lo compraba. Como nadie lo compraba, yo pensé que el diablo mismo estaba deteniendo nuestro crecimiento y fuimos y alquilamos tiempo en una iglesia y dejamos el edificio hasta que se vendiera algún día. Pero no nos íbamos a quedar conforme con la cantidad que ya no cabía la gente ahí. Así que
Nos fuimos, alquilamos, el edificio después se vendió y entonces compramos el siguiente edificio que vamos a ver ahora. Ese edificio en la Austin está igualito, si usted pasa por ahí. Hay varias personas en esta iglesia que estuvieron allí. Levanten la mano los que estuvieron allí en esa iglesia. Hay no cuantas esas manos que ustedes ven levantadas, se acuerdan cuando estuvimos allí. Pero estando allí, llegó un momento en que estábamos contra la espada y la pared. Llegó el momento en que los pagos no se podían hacer. El banco me mandó una carta oficial en ese lugar diciendo que los cheques que estaba recibiendo no tenían fondo. Yo no era que hacía los cheques, sino que la persona encargada en aquel tiempo de la tesorería mandaba los cheques aún sin haber fondo, parece. Yo no lo sabía hasta que el banco me mandó una carta personalmente a mí como pastor informándome que los pagos estaban atrasados. Yo estoy hablando de momentos, de acuerdo al tema de esta noche, momentos en mi propia vida o en la vida de la iglesia en la que hemos estado entre la espada y la pared. La historia fue un poco larga. El banco quiso embargarnos o quitarnos el edificio, pero esto es mucho de contar. Es largo de contar. Solamente yo quiero que ustedes sepan esta noche, y hay que contar esto porque ¿cuántas veces la persona viene a consejería con sus problemas y piensa y dice, el pastor no me va a entender? Él no ha pasado por esta situación. Lo menos que él se imagina es que uno realmente pasa por estas situaciones. Sin usted darse cuenta que no solamente en esa ocasión, sino en varias ocasiones hemos estado entre la espada y la pared. Yo en esta noche pudiera contarles muchas ocasiones en las que hemos estado, o personalmente yo he estado entre la espada y la pared. Me acuerdo aquel tiempo cuando un grupo me puso entre la espada y la pared. Hace ya bastante tiempo. Quizá no debo contarlo, pero yo la intención que tengo es que usted sepa que cuántas veces hemos estado entre la espada y la pared. Me acuerdo en cierta ocasión cuando se quiso, por ejemplo, destruir ciertas organizaciones internas aquí, con personas internas. Y eso es estar contra la espada y la pared. Me acuerdo en cierta ocasión cuando, por ejemplo, entre 6 mentores que había de los jóvenes, 6 en aquel tiempo
estoy hablando de 6, ellos no están. Se rebelaron contra el que dirigía a los jóvenes. Y no solamente se rebelaron, sino que se reunían en secreto. Tomaban su café, cenaban para planificar la instrucción del ministerio de los jóvenes. Lo que hice fue invitar al líder del grupo a mi oficina y decirle, en realidad, no puede seguir con los jóvenes, pero no te quiero poner una disciplina pública, debido a muchas cosas que había hecho. Te voy a dar el privilegio de que hable con el director de los jóvenes y tú presentes tu renuncia para que así se vea que fuiste tú que renunciaste y no que se te quitó. Para que salvara su prestigio. En lugar de eso, reunió a los otros mentores y le informó lo que no fue lo que pasó. Le dijo a los otros mentores, el líder de los jóvenes me votó para conseguir con eso que los demás mentores se rebelaran. Y lo consiguió. Pero los mentores no sabían la verdad, que se le dio el privilegio de salir airoso. ¿Y para qué fue eso? Eso fue terrible. Fue tan terrible que en una ocasión me invitan a una reunión de cierta oficina. Apóstol, hay un grupo aquí que lo respalda totalmente a usted. Y ese grupo quiere tener una reunión con usted en privado. ¿Y sabe quién estaba en las reuniones? Los padres de los mentores. Fue una trampa para que yo le explicara el por qué razón los mentores ya no estaban trabajando en el equipo. Yo estoy hablando de situaciones en las cuales te ponen entre la espada y la pared. Y mucho más cuando hay personas que no entienden. Y uno se encuentra con uno y con otro que vienen donde ti como pastor. Pero si son jovencitos que se portan bien, pastor, ¿por qué usted le hace eso? ¿Por qué usted le hace esa maldad a esos jovencitos? ¿Sabe por qué? Porque ellos habían acordado destruir el ministerio de los jóvenes, sonsacándolo y adiestrándolo para que sirvieran en otros lugares en la iglesia, en la cocina, en la escuela dominical, en otra parte. Ellos se gozaban al ver que cada día había menos jóvenes en las actividades de los jóvenes. ¿Cuántos me están escuchando? Yo estoy hablando de que, para que usted sepa, que no solamente Hernán Cortés lloró aquella noche en el árbol de la noche triste. Los pastores también lloran. Los pastores lo ponen entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Había que destruir las directivas de la dama, así que había que, todo el que se convirtiera, había que, de alguna manera, hacerle llegar una nota para que no asistiera a la dama, para que ese ministerio no creciera.
entre la espada y la pared. Estoy hablando aquí del tema, entre la espada y la pared. Estoy hablando aquí para que usted pueda entender que yo sé lo que es estar entre la espada y la pared. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Todos hemos pasado por momentos en los cuales nos hemos encontrado entre la espada y la pared, no por circunstancias, sino situaciones incluso creadas a propósito. Entre la espada y la pared. Yo me acuerdo aquella vez cuando Johanny estaba encinta de su primera hija, Johaneli. Todo iba bien. Pero creo que fue al 7º mes por ahí, o cerca del 8º, cuando resultó con una infección terrible en su cuerpo. Las fiebres no se le quitaban y eso podía influir en la criatura. El asunto fue tan grave que determinaron que la familia estuviera presente para tomar una decisión. Maritza y yo estuvimos allí con los especialistas. Johanny estaba allí en cama. La decisión fue esta, o mejor dicho, eso de estar entre la espada y la pared. Tiene una infección muy grande, no se le quita, la fiebre no baja. Hay el peligro de que la criatura se pierda. Y si no se pierde, puede nacer ciega. Hay que, si ustedes quieren, tenemos que hacer un parto de emergencia a ver si sobrevive la niña. O que la criatura siga y la madre pueda perder la vida. O si se hace parto, no sabemos lo que puede pasar. Pudiera la mamá morir en un parto forzado, o la niña o el niño, el que fuera, o los dos. ¿Sabe usted? Yo le estoy poniendo casos en los cuales nos hemos visto entre la espada y la pared. Y la decisión que Marisa y yo tomamos fue la siguiente. Encomendamos el asunto al Señor y dijimos, háganle el parto prematuro y a Dios que decida. Y ahora uno da gloria a Dios por lo que pasó. Fue un parto prematurísimo, pero gracias a Dios se salvó la niña, gracias a Dios no salió ciega por la infección que había. ¿Cuánto alaban al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Contra la espada y la pared. Yo no sé, parece que toda mi vida ha sido el estar siempre contra la espada y la pared. Pero este versículo que yo le estoy leyendo esta noche a ustedes, no solamente me ha servido a mí, yo quiero que te sirva a ti en cualquier circunstancia que usted esté viviendo. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo no sé cuál es tu situación, pero este verso, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están
tus caminos. Entre la espada y la pared. Leyendo en Daniel, encontramos una situación en la cual Daniel se vio entre la espada y la pared. 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones. Habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno. A veces cuando nos vemos entre la espada y la pared, la solución es buscar el rostro de Jehová en ayuno. Dejar la comida a un lado. Dejar de comer por unos días. Implorar a Dios su misericordia o que nos dé alguna revelación. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole. Hacía como una semana tenía yo un dolor en cierta parte del vientre que no le encontraba explicación. Hasta que se me ocurrió, digo, pero yo no le he dicho nada al Señor sobre eso. Señor, ¿por qué ese dolorcito ahí? Revélame. Si es que he cometido algún pecadito, a veces somos humanos, uno de repente, ¿verdad? Como dice la Biblia, el que nadie puede decir que no, porque hasta los pensamientos son locos, ¿verdad que sí? Cualquier mal pensamiento puede ocurrir. Voy en la calle manejando y de repente alguien se me atraviesa y dice, ¡se loco, vieja! ¿Ya pequé? Ayúdame. Si cometí algún error, revélamelo. Yo sé que los errores tienen consecuencias. Dime dónde está el problema. Y entonces yo cometí una locura. Yo dije, voy a abrir el internet a ver si el Señor me dice dónde está el problema o cómo resolverlo. ¡Pum! ¿Sabe qué me salió? El consejo que Pablo le dio a Timoteo, que si está mal del estómago, que se tome un poco de vino. Digo, ajá, qué casualidad. Pues mire, hermano, lo hice y el hombre se sanó. ¿Cuántas veces pasamos problemas porque no hablamos con Dios? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Consulta con Él. Pide dirección y Él la da. Aquí estamos hablando ahora de Daniel, de las desolaciones en Jerusalén. Y habla de que él se puso a buscar a Dios en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman
y guardan tus mandamientos, sigue hablando ahí. Daniel entendió, mire que Daniel está en el exilio, en un exilio. Y él entonces recibe allí unas revelaciones, escudriñando la palabra. Daniel entendió, de acuerdo a lo que él investigó, que el exilio en Babilonia, donde él estaba, y la ruina de Jerusalén durarían 70 años. Es decir, él estaba viviendo un periodo que terminaba en 70 años. Esos 70 años terminaban con la destrucción de Jerusalén para seguir otra etapa. Él descubrió eso. Jesús nos habla de esa etapa, porque se cumplió precisamente con Jesús. Y es una porción que yo he leído muchas veces en esta iglesia para que la gente no se confunda con las profecías de los adventistas. Porque Elena White, como no parece que no leyó historia sagrada, no leyó historia judía, se inventó una cantidad de doctrinas raras, como eso que tiene que ver con las 70 semanas. Y yo quiero leerte a ustedes porque en estos días, a través del internet, está saliendo mucha profecía loca que tiene que ver con el capítulo 24 de Mateo. Volvamos ahí. Lo he leído antes. Quiero una vez más traerle a la memoria lo que dice este pasaje en relación a cosas que no es que se van a cumplir, sino de cosas que ya se cumplieron, pero el pueblo ignora. Vamos a ver, Mateo 24. Estamos dentro de las 70 semanas de Daniel. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarles los edificios del templo. Recuerden, leímos de Daniel acerca de las desolaciones. Muy bien. Respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado, eso fue en ese momento. Ahora sucede que siguen caminando y se encuentran en el monte de los olivos, y dice ahí, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Están hablando que cuándo va a suceder la destrucción de Jerusalén, porque de eso era el que acababa de hablarle, que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son 3 preguntas que hacen. Vamos al 3 otra vez. 3 preguntas. El 2. ¿Cuándo serán estas cosas? Tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. ¿Qué señal habrá de tu venida? Esa es la pregunta número 2. Y del fin del siglo. Son 3 cosas que no podemos empaquetarla en un solo evento. Son 3 eventos. Sigamos. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Permítame decirte algo. Todavía aparecen personas diciendo: yo soy el Cristo. Pero en los pocos días de Jesús irse, aparecieron otros diciendo que eran el Cristo, que eran el Mesías.
En ese tiempo, Cristo está contestando más bien la primera pregunta. La primera pregunta. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Es decir, muchos que vinieron diciendo, ese que murió en la cruz no es el Cristo soy yo. Eso fue todo esto en el contexto de la primera pregunta. Diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y es verdad. Muchos, Josefo el historiador dice que fueron muchas las personas que aparecieron como profetas de Dios, como Cristo, haciéndose pasar por Cristo. Hubieron muchas rebeliones contra Roma, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis. ¿Con quién está hablando? Ahí no dice, y oirán de guerra y rumores de guerra. Oirán en relación a un futuro. Está hablando con sus discípulos, a los cuales está diciendo, ustedes van a escuchar de guerras y rumores de guerra. No es que no hay guerra en el mundo, pero Cristo está contestando la primera pregunta. ¿Oiréis quiénes? Ustedes que me están escuchando, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. ¿A quién es que le dice que no se turben? A los discípulos que están haciendo la pregunta. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sigamos. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Siempre no ha habido, pero está contestando la primera pregunta. Y todo esto será principio de dolores. 9. Entonces, ¿con quién está hablando? Entonces, ¿a quién se lo está diciendo? Os entregarán a tribulación. ¿A quiénes? A ustedes, los discípulos que me están haciendo la pregunta. Os entregarán a tribulación y os matarán. A Esteban no lo mataron. ¿Sabe cuánta gente mataron en aquel tiempo? En cumplimiento de lo que Cristo está diciéndole a esos discípulos, contestando la primera pregunta en ese momento. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Sigamos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, porque hubo mucho engaño, y no quiere decir que no se siga multiplicando la maldad y que el amor de muchos no se esté enfriando, pero está hablando de ese momento. Había tanto engaño, tantas mentiras, que se multiplicó la maldad y el amor de muchos se enfrió. Sigamos. Mas el que persevere hasta el fin. Claro, la gente toma este verso para aplicarlo a cuando Cristo venga, el que persevere hasta el fin. No. Está contestando la primera pregunta. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sigamos. Tanto así, era que estaba contestando la primera pregunta, que Cristo en este verso es como si está diciendo, a pesar de que se van a levantar falsos Cristo, a pesar de todo esto, a pesar de que uno se va a entregar al otro y el amor se va a enfriar, a pesar de todo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuánto alaban al Señor? Dice, para testimonio a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones,
Y es entonces que vendrá el fin. ¿Cuándo es que viene el fin? Cuando el evangelio sea predicado, ¿dónde? En todas las naciones del mundo. Sigamos. Por tanto, cuando veáis, está contestando la primera pregunta todavía. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, para los adventistas eso no se ha cumplido, y para muchos creyentes que se dejan engañar de los adventistas, esto no se ha cumplido. Esto se cumplió en el año 70. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, es decir, la iglesia, el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿qué es lo que debe entender? Se lo explico después que sigamos con el 16. 16. Entonces los que estén en Judea, y usted ve cantidad de gente, Cristo viene, prepárense, hay que irse a los montes. Eso pasó ya. Es decir, que cuando se cumpla lo que Daniel había dicho, ¿qué fue lo que Daniel dijo? Daniel habló de que alguien, un príncipe, iba a venir a Jerusalén, iba a destruir el templo, iba a degollar un cerdo en el altar, algo inmundo para el judío. Por eso dice el que le entienda ese momento desolador. Cuando degollaron ese cerdo en el altar, todos los judíos salieron huyendo, jamás entraron al templo hasta que pasaron unos cuantos días y destruyeron el templo. Entonces los que estén en Judea, cuando vean eso del degollamiento del cerdo, como dice Daniel, la desolación, los que estén en Judea, huyan a los montes. Sigamos. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 20. Mas hay de la que estén en cinta, hay de la que críen en aquellos días. Eso se cumplió. Cuando los romanos llegaron para destruir a Jerusalén, los soldados rajaban a las mujeres que estaban en estado. Asesinaban a los niños en esa forma. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Fue cuando el general Tito llegó en el año 70 a Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo, no quedó piedra sobre piedra, fue quemado totalmente, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. 23. 22. Miren esto, que es un texto que se usa mucho hoy también, pero ese tuvo su cumplimiento. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuáles días? Déjenme el verso quieto ahí. ¿De qué se trata? Entre la espada y la pared. Sigamos. No, quedémonos en el 22. Si aquellos días no fuesen acortados, porque hoy se habla mucho, como dice la Biblia, ¿verdad que los tiempos están más cortos? No. Lo que pasó fue que cuando el general Tito rodeó a Jerusalén y rodean a Jerusalén y comienzan a destruir, llegó noticia de que había una revuelta en Roma. Y al llegar la noticia, pararon la destrucción. Al parar la destrucción,
los discípulos de Cristo, los cristianos que estaban dentro de la ciudad, tuvieron tiempo para salir huyendo a los montes. Y los que estaban afuera no regresaron a la ciudad. Pero lo importante es que los cristianos que estaban dentro, cuando la ciudad fue rodeada por los soldados romanos, les dio tiempo para salir al retirarse el ejército. Ahí que se cumple. Y si aquellos días no fuesen acortados, fueron acortados con la noticia de que acababa de haber una revuelta en Roma. Si no llega esa noticia, hubiesen sido muertos todos los creyentes que estaban dentro de la ciudad. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto dan la gloria a Dios? ¿Cuánto están mirando? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Está hablando de los creyentes. Ninguno hubiese sido salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados y fueron acortados. 23. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo. Bueno, hay una religión por ahí que nos dice que aquí está el Cristo. En la hostia, aquí está Cristo. Aquí está Cristo. Entonces alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allí está. No lo creáis. Estamos en el 23, ¿verdad? Sigamos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, mire, gente endemoniada, y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, ¿con quién está hablando? ¿Con quién? ¿Para contestar qué? La primera pregunta. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque ahí comienza a contestar la segunda pregunta. Ahí, en el 27. Prácticamente ahí comienza, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo es la señal de tu venida? Ajá. (28) Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Por qué tenemos que ayunar? Tenemos que ayunar precisamente porque nos vamos a encontrar de vez en cuando entre la espada y la pared. Tenemos que ayudar incluso cuando nos encontremos entre la espada y la pared. Debemos entender entonces que este pasaje nos habla de que no importa que nos encontremos entre la espada y la pared, Dios siempre tiene una salida. ¿Cuánto alaban al Señor? Mire usted que Dios le dio en su soberanía hacer que el ejército se retirara en un momento con el fin de que todos los creyentes salieran de Jerusalén. Y el estudiador Josefo dice, Josefo es un historiador judío que vivió en esos días. Y él cuenta cómo sucedieron todas estas cosas. Y él dice que en su libro, él tiene varios tomos. En uno dice que precisamente cuando el ejército romano estaba rodeando a Jerusalén,
Luego de retirarse, todos los creyentes salieron de Jerusalén y es él el que dice que no murió ni un solo cristiano en esa destrucción, porque se recordaron lo que el Señor le había dicho. Mire usted cómo Dios provee. Entre la espada y la pared, Dios está presente para sus hijos. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto dan la gloria a Dios? No importa lo que usted está pasando, Dios está contigo para librarte. Aleluya. Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Les voy a leer un pasaje de otra situación en la cual los discípulos se encontraron entre la espada y la pared. Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, es decir, delante de Jesús, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Hay muchos jóvenes así hoy en día, lunáticos. Nadie los entiende. Y padece muchísimo. Este estaba peor porque dice, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar, no le han podido liberar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación, ¿qué? Oh generación. Yo quiero que usted descubra algo dentro de un ratito aquí. Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. ¿Qué sigue diciendo? ¿Ah? Viéndolo, entonces los discípulos a Jesús, aparte, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Como quien dice, siempre echamos fuera demonios, siempre salen. Hay testimonio de la palabra casiera, que ellos echaban fuera demonios. Pero ahora se dio un caso de uno que dijo: no me voy, y no se fue. El 19. Hay una lección que tenemos que aprender aquí. En este caso, cuando estamos entre la pared, entre la espada y la pared, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? A mí me encanta ver a la humildad de estos discípulos. Ellos fueron sinceros. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué debemos aprender? Siempre le hemos dicho a un demonio: sal fuera, y se va. Pero este no quiso. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale
sino con oración y ayuno. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué este no salió? Jesús habla por vuestra poca fe, por vuestra incredulidad. ¿Por qué no salió? Por vuestra incredulidad. Pero este género, este tipo de demonio, tú tienes que demostrarle que tú crees. A la mayoría tú le dices sal y se van, pero hay unos tercos que tú le vas a tener que probar que tú crees. Porque hay unos tipos que perciben si usted cree o no cree. Si usted está simplemente por repetir como salen los demonios. Yo digo que salgan y salen. Tengo el poder, tengo la unción. Yo le digo que salgan y no necesito orar ni ayudar. Entonces, por eso es ¿sabe por qué? Ustedes no tienen de nuevo seguridad porque no están orando ni ayunando. Usted tiene que tener seguridad. Y esa seguridad, ese denuedo, solamente lo da, usted lo adquiere teniendo relación íntima con Dios, en ayuno y oración. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que yo le he tenido que probar que yo creo que tiene que irse. O me lo dicen a mí, me lo han dicho en mi cara. Yo no me voy. ¿Cómo que no te vas? Ese es uno de los que me está probando. A ver si yo creo. Otras veces, yo no me voy. ¿Cómo que no te vas? ¿Tú crees que qué? ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántos están escuchando la palabra en esta noche? ¡Aleluya! Tiene que estar seguro. Por eso Pablo oraba. Por denuedo, por seguridad. Él decía, concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pablo entendía que sin denuedo no había sanidades, ni señales, ni milagros. Dame denuedo. Hello. Él escribió lo siguiente también. Le pedí a la iglesia, oren por mí, decía, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con seguridad. Los demonios no respetan al creyente inseguro. ¿Tú eres salvo? Bueno, yo creo que sí. No respetan al creyente que no está seguro en quién ha creído. ¡Aleluya! No lo respetan. Es más, yo le voy a decir una cosa. En mi casa, yo no oro diciendo, por ejemplo, todo espíritu de oposición se sale de mi casa.
todo espíritu de incredulidad se sale de mi casa, porque cuando yo estoy orando así, yo estoy admitiendo que están en mi casa. Y en mi casa no están. Yo puedo orar en otra forma. Ángeles, cubran las paredes. La gloria de Dios venga a este lugar con más fuerza. No es que no esté, con más fuerza, con más poder. Yo soy positivo. Yo no estoy dando a lo negativo como admitiendo que hay problema. No hay problema. Yo declaro que no hay problema. Por eso yo veo que muchos cristianos no salen de la misma, porque ellos están admitiendo no que los ángeles están presentes, sino que los demonios posiblemente están por ahí acechándome. Y los demonios se sienten atraídos y te dicen, sí, aquí estamos. Solamente falta que esos demonios, como están presentes, te digan, ¿por qué no oramos juntos? Alábale que Él vive. Hemos dicho que tú tienes que convertir una derrota en triunfo. Y tus palabras tienen que ver con conseguir esto. Ahora, esto de ayunar y de orar necesita dedicación de tiempo. Usted puede entender entonces en esta noche la razón por la cual los profetas siempre necesitaron tener a un siervo. Siempre necesitaban un siervo que les cuidara las cabras, que les cuidara las ovejas, porque no tenían tiempo más que para Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora usted entiende, aleluya, por qué un pastor necesita un asistente. Todos los pastores necesitan un asistente. Alguien que pueda bregar con lo físico, con la administración física. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos alaban al Señor? Usted lo puede entender. Sí, usted quiere que el pastor ore por usted y usted sea sanado, pero también usted lo quiere todo el tiempo para que tome cafecito con usted de restaurante en restaurante y que no se olvide de su cumpleaños y vaya a tu casa a celebrar contigo y esté en todas las fiestas de muñeca. Tú lo quieres todo. Él no es Dios. No es que Él no quiere estar. A Él le encantaría. Es más, yo le voy a decir una cosa. No crea que a mí no me gustaría ser como los demás. A mí me encantan las fiestas también. A mí me encantan los cumpleaños también. A mí me encantan las vacaciones también. Pero este canoso se la pasa viendo que aquel se fue de vacaciones y que aquel también, y que aquel y aquel y aquel, menos él. Él se la pasa mirando que aquel se enfermó y aquel se enfermó y falta trabajo porque se enfermó. Pero este de cana nunca se enferma. Nunca se enferma. Ahí está los miércoles, ahí está los domingos, ahí está. Vienen gripe, ¿y qué le pasa? Ni fañoso suena. Aleluya, diga, aleluya. Diga, aleluya.
¿Cuál es el secreto? ¿15 años? 15 años. 15 años. ¿Usted cree que yo voy a pasar de ahí? 15 años. 15 años. El espejo me puede decir cualquier disparate que me quiera decir, pero 15 años. Aleluya, diga, aleluya. ¿Mm? ¿Entiende usted por qué los profetas necesitan tener otros que puedan encargarse de muchas otras cosas para él tener tiempo por usted? Porque ¿qué hacen los intercesores? Los intercesores lo que hacen es estar clamando por usted, estar pidiendo por lo que usted no tiene tiempo para pedir. Se supone que usted use tiempo, pero al fin y al cabo, todo pastor como intercesor siempre está necesitado, porque lo siente así, necesitado de clamar por su pueblo, necesitado por ver a su pueblo progresando, echando para adelante en el nombre de Jesús. Es el deseo de cualquier pastor. Aleluya. Así que estamos mirando el ayuno, en un sentido, lo podemos ver así, el ayuno como un ministerio. El ayuno es, el ayunar, usted está ministrando en el ayuno. No solamente usted está pasando hambre, dejando de comer. En el ayuno usted está ministrando como ministerio, lo ve como ministerio para ministrar. Para ministrar. Diga conmigo, para ministrar. Mire, cuando usted ayuna, debe hacerlo no para esperar algo a cambio. Es el mejor ayuno. No estoy diciendo que usted no ayune para pedir cosas. La Biblia establece de muchos que ayunaron para pedir cosas, pero el mejor ayuno que hay es cuando usted ministra al Señor a cambio de nada. Simplemente porque usted quiere hacerlo. ¿Cuánto me está escuchando? Simplemente para ministrar al Señor. El otro día Marisa y yo fuimos a un lugar, teníamos que ir a un lugar, en ese lugar pues quisimos hacer un bien a una persona, problema de batería, posiblemente había que limpiarle los cables, los terminales, posiblemente quizá había hasta que comprar la batería. Vamos todo el camino conversando. ¿Y qué hace Marisa? Mientras vamos en el carro. Me dieron ganas de parar el carro y darle ese beso. Solamente la miré, me dan ganas de parar este carro. ¿Qué hace Marisa? Mientras vamos. Mira, aquí tiene este cafecito. No lo deje enfriar. Oh, traíste café. Muy bien. Seguimos caminando. Díceme, al rato, díceme, mira, yo tengo una menta, por si acaso tú la necesitas. Tengo una menta. Muy bien, tiene una menta para mí. Seguimos. Dice, a propósito, aquí tengo un paño. Y yo me quedo mirando, ¿ves? ¿Por qué trajo un paño? Dice, aquí traigo un paño porque como tú vas a bregar con la batería para que no te ensucie la mano. Digo, la verdad que Dios le da a uno unas ayudas idóneas increíbles. Ella pensando en cosas que yo no estoy pensando.
A mí no me importa que se me ensucie la mano. Ella está pensando que no me ensucie la mano y trae un paño. Si yo pedírselo. Me dieron ganas de dar un frenazo y darle ese abrazo y ese beso. No lo hice porque yo sé cómo es ella. Porque no lo va a hacer por un abrazo y un beso. Yo hago eso y yo sé lo que va a pasar. ¿Quiere que te diga qué es lo que pasaría? No, es muy tarde, para que lleguemos temprano. No, vámonos. Que quiero regresar temprano a casa. Ahora, yo estoy hablando de darse a cambio de nada. Simplemente pensar en el otro. Aleluya, veo hombres preocupados aquí esta noche, pastor, porque usted está diciendo eso. Es más, para que a usted le duela, déjeme decirle otra. Déjeme decirle otra. Eso es darse. No importa que la mesa tenga mantel en casa. Marisa siempre antes de servirme la comida, ven porque te quiero servir. Ok. Me siento. No importa que esté el mantel. Ella va a buscar un mantel bonito y para colocarlo ahí, para encima poner la comida que me está sirviendo. No solamente para servirme la comida que me está poniendo. ¿Usted cree que hace falta? No. Ella se cuida de que haya un mantelito para lavarme o secarme, servilleta, y es toda una ceremonia. Yo digo, ven acá. Ella se porta como si ella fuera una, ¿cómo se llama? Mi sirvienta personal. Mi criada. Dios me dio una criada extraordinaria. Mi criada. Y yo solamente me pongo, porque tanta delicadeza. Para este narizón, tanta delicadeza. ¿De qué estoy hablando? ¿Lo hace a cambio de algo? No. A ella le da la gana de hacerlo así. Y yo sé por qué ella lo hace así. Porque cuando uno se da al otro, el que se siente más satisfecho con darse al otro es uno mismo. Uno se siente mal con no hacer algo excelentemente para el otro. Yo creo que a la iglesia de Cristo le hace falta precisamente eso, dársele al Señor con excelencia, dársele todo, no a cambio de algo, a cambio de nada, porque sí y sí. Yo tengo un caso en la Biblia, y con este termino, en que prueba lo que estoy diciendo. Lucas 2:36. Estaba también allí Ana, profetisa. Eso fue el día que llevaron a Jesús para ser presentado en el templo. Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y ella dijo, rey muerto, rey puesto. No fue eso, ¿verdad? Yo estoy mirando a ver si ustedes me están siguiendo. Ya veo que no hubo reacción, no están conmigo esta noche. Había vivido con su marido 7 años de su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, ¿haciendo qué? Sirviendo de noche y de día. ¿Con qué se sirve al Señor? Además de con otra cosa.
Ay, está perdiendo el tiempo. Sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y comenzó a hablar acerca del niño. Es interesante ver que esta mujer, puesto que estaba siempre ministrándole al Señor con ayuno y oraciones, sabía cosas que los demás no sabían. Comenzó a hablar del niño. Comenzó a hablar de la promesa de Dios. Comenzó a hablar de la grandeza de Jesús. El que dedica tiempo a Dios en ayuno y oración va a recibir revelaciones que los demás no tienen. Los demás no saben. Solo ellos están prestos para descubrir tesoros escondidos. Tesoros escondidos. Tesoros escondidos descubren aquellos que ayunan. Ayunan. Yo sé que para el hispano esto de ayunar es fuerte. Porque la mayoría de los hispanos desde que se levantan es a comer. Y a comer. Y a comer. Y algunos se levantan a las 3 de la mañana para ver qué quedó. Pero no hay cosa más hermosa que dedicar tiempo al ayuno y la oración, el darse a Dios, el entregarse a Dios, el decirle a Dios, aquí estoy para ti. Pongo a un lado mis deseos. Pongo a un lado la comida. Pongo a un lado todo. Yo dije el otro día, y lo vuelvo a repetir y con esto termino, que gracias a Dios por las personas que ayunan en este templo, los hermanos que ayunan, que han ayunado y están en vigilia, Dios ha hecho grandes cosas en esta iglesia. Antes del avivamiento, lo que Dios ha hecho es purificarnos, santificarnos, limpiarnos. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Estamos listos para el gran avivamiento que Dios quiere traer a esta iglesia. Puesto de pie. Levanta tu mano. ¿Por qué no ora a Dios? Posiblemente usted no siente el deseo de ayunar. ¿Por qué no se lo pide a Dios? ¿Por qué no le dice, Señor, pon en mí el querer como el hacer? Yo te quiero agradar, pero mi carne es mi principal enemiga, mi mente es mi principal enemigo, pero en realidad, en el fondo, yo quiero servirte, yo quiero entregarme a ti. Pon en mí el espíritu de ayunar. Pídele, órale a Dios. El ayuno te va a santificar. El ayuno te va a dar poder. El ayuno te va a dar de nuevo. Ningún demonio podrá oponerse a tu voz si ayuna para el Señor. Sigue orando. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos el poder
el espíritu de ayuno, el espíritu de ayuno, el espíritu de ayuno para una gloria mayor. Jesus. En el nombre de Jesús. Recíbelo ahora. En el nombre de Jesús. Recíbelo ahora. Espíritu de ayuno, invade a esta iglesia. Inspira a esta iglesia. Llena a esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es mi oración final. Padre, tu palabra ha sido predicada. Yo declaro que cada mano levantada en esta noche está recibiendo sanidad, liberación, está recibiendo la unción del ayuno en esta noche y salen de esta iglesia investidos de poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Fuerte el abrazo para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús.